En esta asignatura que es acerca de base de datos 1, vamos a estar viendo el siguiente tema, que sería concepto de base de datos. Veamos el desarrollo de este contenido a través de este video. Veamos como introducción acerca de lo que es la base de datos. Sabemos que en la actualidad, hoy en día, pues se habla de lo que es la base de datos. Y sabemos que hoy toda empresa, institución, tiene almacenado lo que es su registro, y todos estos registros, todos estos datos que manejan, pues se almacenan en un gestor de base de datos. Y sabemos que en este gestor de base de datos pues se maneja a través de un ordenador, a través de una computadora, pero que en esta computadora tiene que tener un sistema que me permita almacenar y crear y manipular lo que es una base de datos. Que esto es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a través de este video con respecto a lo que son las bases de datos. Pero vamos a estar viendo ahorita primero lo que es concepto de base de datos, y a medida que vayamos desarrollando cada uno de estos temas, pues nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Qué tan importante viene siendo la base de datos hoy en día para la sociedad. Bueno, aquí tenemos que es una base de datos. Veamos el concepto, lo que es una base de datos. Sabemos nosotros que el concepto de la base de datos nos dice que es el conjunto de datos que se relacionan entre sí y que representan de algún aspecto del mundo real. Sabemos que en el mundo real todo lo que nos rodea nosotros podemos ver y de ahí extraer lo que es una base de datos. Por ejemplo, si nosotros vemos la base de datos de una institución educativa como la universidad, de un colegio, tenemos que todo lo que lo rodea, en este caso viene siendo los maestros, los alumnos. Dentro de los maestros y los alumnos están otros datos que se almacenan como datos generales de cada uno de ellos, como en el caso del alumno, la matrícula, lo que es su registro de nota, su estado financiero del alumno, o sea, su estado de cuenta. Y en el maestro pues se almacenan todo lo que son sus datos personales, todas las asignaturas que ellos imparten, las notas que ellos reportan, etcétera. Entonces aquí vemos todos estos datos que son hechos conocidos y que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Y a esto es lo que le conocemos entonces como lo que es una base de datos, que viene siendo el conjunto de datos relacionados entre sí. Sabemos que dentro de una base de datos también tenemos lo que son las tablas. ¿Y qué es una tabla? Bueno, aquí nos dice que es un conjunto de datos acerca de un tema particular. ¿Qué quiere decir? Una vez que tenemos los datos, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de la diapositiva anterior acerca de lo que es el alumno. Vemos que dentro del alumno nosotros podemos crear una tabla para registrar lo que son los datos de su matrícula, que puede contener todos sus datos personales. En otra tabla podemos nosotros registrar todo lo que son su registro de notas. Y en otra tabla nosotros podemos registrar las asignaciones de la asignatura que el alumno va a impartir. Y en otra tabla podemos registrar lo que es el estado de cuenta de ese alumno, cómo está con sus pagos de aranceles, cómo se lleva el registro de nota, ya sea por semestre, por cuatrimestre o por bimestre. Entonces dentro de esta tabla se registran todos los registros de una base de datos, en este caso que podría ser el nombre de la base de datos escolar. Esta base de datos escolar tiene otras tablas, como en este caso los alumnos, sus notas y también lo que son su asignación de asignatura. Y sabemos que estas tablas están compuestas por columnas llamadas campos y también por filas llamadas registro. Toda la información de la tabla se describe en el tema que estamos hablando con respecto a lo que es un conjunto de datos. Entonces, dentro de un conjunto de datos tenemos lo que son las tablas. Y tenemos que, por ejemplo, que una tabla puede almacenarse datos sobre los productos que se venden de una empresa, tomando otro ejemplo. Por ejemplo, acá puede tener la información de los clientes y también podemos tener la información de todos los productos que se venden en dicha empresa.
Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que este conjunto de datos que se registran en una base de datos es lo que se le conoce como una tabla. Veamos entonces ahora lo que es campo en la base de datos. Ok, ya hablamos con respecto a lo que es una tabla. Dimos que la tabla está compuesta por campos y por filas. Que los campos en este caso vienen siendo los nombres de los registros. Y los registros son los datos que se van digitando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la tabla proveedores. Dentro de esta tabla proveedores tenemos esta tabla que está compuesta por tres campos, que sería el campo compañía, el campo contacto y el campo cargo. Según aquí tenemos que un campo es una categoría o tipo de información, que esto puede ser el nombre de la empresa, fecha de contratación, etc. En el caso de la tabla proveedor tenemos el nombre, compañía, contacto y cargo. Esos títulos que nosotros vemos en la parte de arriba de esta tabla es lo que se le llama entonces campo. ¿Y qué viene siendo los registros? Los registros vienen siendo los datos que se almacenan dentro de esta tabla. Que en este caso tenemos lo que es todos los registros de la compañía. Ahí tenemos 5 tipos de compañías. Tenemos los contactos y tenemos ahí los cargos como gerente de compra, administrador de pedido y representante de venta y gerente de marketing. Esos son los registros del campo cargo. Tenemos los registros del campo contacto, que tenemos a Charlotte, a Shaylee, a Regina y a Yoshi. Y tenemos las compañías Exotics, New Orleans, Gragman y Tokyo Trader. Entonces esos son los registros. Ya esos registros están dentro de esta tabla llamada proveedores, y que esta tabla está compuesta por las columnas, que son los nombres que se le dan a cada que se da por categoría, en este caso compañía, contacto y cargo, y los registros son los que se están registrando. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de administración de base de datos. Ya miramos lo que es el concepto de lo que es una base de datos. Miramos, verá que dentro de la unidad de base de datos hay una tabla, y que dentro de la tabla está compuesta por filas y columnas, que también ya miramos un ejemplo de qué son las tablas y qué son las columnas. Veamos entonces ahora qué es el sistema de base de datos. Ahí tenemos la sigla DBMS. Eso significa Sistema de Administración de Base de Datos. Y un sistema que almacena y recupera información en una base de datos, en el archivador o en el álbum o la agenda, es lo que se le llama como un sistema de administración de base de datos relacional, que almacena y recupera la información de acuerdo con lo relacionado en el que usted define. Entonces tenemos acá, por ejemplo, entonces podemos decir que algunos administradores de base de datos puede ser Microsoft Access, puede ser SQL Server, puede ser Oracle, que estos son sistemas de administración de datos que nos permiten crear una base de datos, administrar esa base de datos, actualizar esa base de datos. Entonces estos programas que nos permiten crear esta base de datos es lo que se le conoce como un administrador de base de datos. Y tenemos acá, verá, que un administrador de base de datos, siempre continuando, nos dice que este es un sistema de software de propósito general que facilita el proceso de definir. ¿Qué es definir? Definirle el tipo de base de datos que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y quiero que sea una base de datos, yo puedo crear una base de datos de lo que es mi inventario, de los productos que yo estoy vendiendo. Entonces mi base de datos se va a llamar inventario. Ahí ya estoy definiendo lo que es mi base de datos. Construir, bueno, ahora voy a construir mi base de datos. Ya definí qué tipo de base de datos voy a crear. En este caso el inventario, voy a construir. Y en la construcción voy a ver cuáles son las tablas que va a componer esa base de datos. Y entre ellas pues podemos tener lo que son los datos de los proveedores, el stock de productos, cuáles son las entradas de esos productos, la salida de esos productos y las facturaciones de ese tipo de productos, y los tipos de bodega donde se registran cada uno de los productos. Ahí es donde ya construimos lo que son todas las tablas que va a componer lo que es la base de datos. Y cuando hablamos de manipular, nos referimos ya a la administración de esa base de datos, donde yo voy a registrar esos registros dentro del inventario, donde yo voy a consultar,
voy a adquirir alguna información o consultar una información, puede ser de la entrada de un producto que ingresó de una fecha determinada, o hacer un reporte de todos los productos que se vendieron de una fecha determinada. Entonces, en cuanto a la manipulación, ya es la administración, donde yo puedo registrar, donde puedo actualizar y donde puedo hacer consulta de esa base de datos. Entonces ahí tenemos que la base de datos está compuesta por estos tres procesos, lo que es un sistema de administración de base de datos, por la definición, por la construcción y la manipulación de las bases de datos. Y acá pues tenemos lo que es, para definir una base de datos hay que especificar la estructura. ¿Qué tipo de estructura vamos a crear nuestra base de datos? Una base de datos estructurada. Los tipos de datos que nosotros vamos a recopilar. ¿Sí? En este caso vienen siendo datos numéricos, datos de tipo texto o datos de tipo booleano, etcétera. Que esto pues lo vamos a ir desglosando a medida que vamos a ir desarrollando el tema. Y también tenemos lo que son las restricciones de los datos que se almacenan en ella. En este caso, cuáles son los datos que va a manejar cierto usuario. Si el administrador del sistema se va a manejar todos los datos, si un usuario invitado va a manejar y se restringe que va a manejar ciertos tipos de datos. Entonces aquí vemos cómo también se va a deslindar las restricciones, porque no todo el usuario tiene al acceso a la base de datos. Hay datos que son confidenciales de una empresa o institución, que no todos tienen acceso a ese tipo de información. Entonces ahí es donde se desliga lo que es las restricciones de este tipo de base de datos. Tenemos también lo que es construir una base de datos, que sabemos que es el proceso de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado por el sistema de gestor de base de datos, que ya miramos su concepto. Y que este gestor de base de datos puede ser, valga la redundancia, SQL Server, Microsoft Access, Oracle, MySQL, si estamos hablando de una base de datos en web, etc. Todos estos gestores de base de datos es el que nos permite almacenar y manipular toda la información que nosotros estamos registrando dentro de una base de datos que nosotros hemos estructurado y hemos definido. En cuanto a la manipulación de la base de datos, pues sabemos que en la manipulación de una base de datos intervienen funciones como, ya hacemos la primera, que es consultar la base de datos para obtener datos. Si yo tengo una base de datos ya lista y yo quiero saber todos los productos que ingresaron a bodega de una fecha a otra fecha, entonces yo puedo hacer la consulta a través de este sistema de gestor de base de datos o a través de un sistema de información que se vaya a diseñar, que la interfaz puede ser creada en SQL Server o en VisualNet o en cualquier otro tipo de lenguaje de programación, y que ese lenguaje esté vinculado con la base de datos y que a través de esa interfaz yo puedo hacer consulta de esa información que yo estoy solicitando al gestor de base de datos. Actualizar la base de datos para reflejar cambios en el minimundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando yo tengo mi base de datos y hay que actualizarlo. Por ejemplo, si yo introducí mal los datos de un proveedor, entonces yo puedo entrar a la base de datos a través de un sistema y puedo actualizar esos tipos de datos. En el caso del alumno, o sea, algún alumno se le introdujo, el maestro reportó mala nota y hay que hacer unas correcciones, entonces perfectamente se hace una consulta, se busca ese tipo de alumno a través del sistema y se le hace las respectivas modificaciones, y eso nos permite un gestor de base de datos en el cual tenemos registrada nosotros nuestra base de datos. Y esto pues también nos permite generar lo que son informes, generar informes a partir de los datos que ya están registrados dentro de una base de datos. Entonces aquí tenemos que la manipulación de base de datos consiste en estos tres elementos: en consulta, actualización y en la parte de la generación de lo que son los informes. Bueno, y aquí pues tenemos algunas ventajas y desventajas de la base de datos. Como todo, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la base de datos? Bueno, uno, que tenemos acceso rápido a los datos. Por eso vemos hoy en día que toda la información se maneja de una manera eficaz. Incluso en nuestros celulares, ahí tenemos base de datos. Si nosotros vemos acá en los sistemas en las universidades o en las instituciones gubernamentales, nosotros vamos, por ejemplo, si yo voy a solicitar lo que es mi cédula a renovar, inmediatamente me buscan un sistema donde yo estoy ingresado en esa base de datos y inmediatamente me adquieren la información
que están solicitando. Entonces vemos que esa es una de las ventajas de las bases de datos, de lo que es el acceso rápido a estos tipos de datos. Aumenta la productividad, compartir datos globalmente, donde sabemos que puede generar reportes, y en esos reportes yo puedo también compartir esos datos que me estén pidiendo de algún tipo de informe. Por ejemplo, si tenemos los datos de los alumnos y quieren saber cómo está su estado de cuentas, si va al día o no va al día, pues entonces se puede generar un informe y mostrar un listado de todos aquellos alumnos que están solventes, o de todos aquellos alumnos que aprobaron el cuatrimestre. Entonces perfectamente se puede hacer lo que es un reporte. Tenemos centralización de la información, reducción de los espacios físicos. Esto indica que no hay necesidad de tener un montón de papeles manuscritos, sino que todos esos papeles yo puedo reducirlos en un sistema y almacenarlos dentro de una base de datos. Mantenimiento fácil, permite hacer respaldo, me permite hacer respaldo a mi base de datos por cualquier cosa, tener mi respaldo de toda mi información, máximo de una institución muy importante, etcétera. Tenemos son portables, que quiere decir que se pueden transportar de un lugar a otro. Puedo extraer mi base de datos para respaldarla en otro ordenador, etcétera. Permite ingresar datos ilimitados, evita datos repetidos o duplicados y son muy dinámicos. Más ahora está dinamismo con lo que es hoy en día, que estamos trabajando con la parte web, donde todos los datos están en un servidor y esos datos se están manejando de forma dinámica, y yo puedo ver a través de un sistema en línea donde yo esté, puedo extraer el dato que se me ha permitido manipular. Y aquí tenemos alguna desventaja que nos dice que son tamaño creciente, que quiere decir que puede crecer en gran tamaño. Por eso es que tengo un sistema de base de datos que me permita a mí, como dicen, no llegar a su límite, sino un gestor de base de datos que me permita almacenar gran cantidades de información. Tenemos otra, suba de costo. Esto sí tiene bastante costo, puede ser subir actualizaciones, puede fallar críticamente en caso cuando el sistema se va o se daña el ordenador, etcétera. Y ataques remotos. Cuanto a ataques remotos, sabemos que la información que está dentro de un sistema pues tiene que hacerse un respaldo, evitar de algún ataque de algún hacker o algún cracker que quiera interrumpir en nuestra base de datos y extraer la información que no le es permitida. Entonces estas son algunas desventajas que tiene lo que es la base de datos y las ventajas de las bases de datos. Bueno, hasta aquí pues hemos terminado lo que es este primer tema acerca de la base de datos 1, que es los conceptos. Miramos su definición, el concepto de lo que es una base de datos. Miramos que la base de datos está compuesta de tablas. La tabla está compuesta por columna de fila. Miramos cómo se manipula la base de datos, y también aquí vimos las ventajas y las desventajas de las bases de datos.